ese día mientras prevalecía en oración en la montaña Burgo. Al terminar de orar, entró en la reunión donde se hacían preguntas y se daban respuestas bíblicas. El grupo declaró que tomaban toda la Biblia correctamente dividida como la única regla de fe y práctica. El hermano Thompson dijo, bueno, si toman toda la Biblia correctamente dividida, eso la convierte en la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo en que en esta parte que he dicho, la convierte en la iglesia de Dios? ¿Estarán dispuestos a tomarla y mantenerla como la iglesia de Dios? Ellos dijeron que estaban dispuestos. Tomarla y mantenerla como la iglesia de Dios fue una promesa hecha en el hogar de W. Ryan por esos hombres y mujeres y una que tuvieron el propósito de preservar. La importancia de este compromiso quedaría grabada en las generaciones venideras hasta el regreso del Señor. Han pasado 121 años desde Levántate y Resplandece de la iglesia. Hoy en día seguimos firmes en la Biblia, correctamente dividida y sosteniendo el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe y práctica, gobierno y disciplina. Los años no han estado exentos de conflictos en la guerra espiritual, contendiendo por la fe una vez entregada a los santos, por aquellos a quienes se les ha confiado. Aunque la iglesia ha pasado por caminos desagradables y batallas difíciles desde el día en que surgió de la oscura, trabajando con enormes dificultades bajo una gran y extremante presión de fuerzas internas y externas que han intentado desviarla, podemos proclamar con gozo y audacia hoy: hasta aquí nos ayudó Jehová. Oh sí, la gracia y el poder de Dios han sido más que suficientes para sostener a la iglesia una y otra vez. Nuestros pioneros antepasados de la iglesia se movían lenta y constantemente de rodillas, en oración con el propósito, con el rostro hacia el suelo, en humildad en su búsqueda de gobierno, doctrina, herramientas y métodos bíblicos. Al hacerlo, allanaron el camino para las generaciones venideras. Sentimos que es un privilegio y una responsabilidad haber recibido tal herencia. Es con todo nuestro corazón que aceptamos todo lo que Dios nos ha dado. Al igual que los que nos precedieron, la tomamos, pero igualmente importante es tener la determinación de mantenerla como la iglesia de Dios. Mientras continuamos en el cumplimiento de la gran comisión en estos últimos días, estamos más cerca del regreso del Señor, pero no sabemos cuánto más se tardará, aunque las señales parecen indicar que será más pronto que tarde. Todavía estamos aquí, siendo este es el caso. Debemos ir a los confines de la tierra, predicar el evangelio completo, salvar a los perdidos y ser un faro de luz para las ovejas de Dios que están esparcidas por todas partes. Todo ello mientras nos apegamos a la doctrina, tomándola y manteniéndola como la iglesia de Dios. Esta es una introducción, hermano. Yo creo que usted ya sabe, hermano, cómo fue este suceso cuando A.J. Thompson descendió de la montaña, pero ahorita vamos a entrar más a profundidad en ese detalle que pasó ese día. Entonces, hermano, como usted sabe, la iglesia fue establecida en el año 28 después de Cristo. La iglesia comenzó a crecer en membresía, en calidad, también en dificultades, pero, hermano, tenía que venir la apostasía. Por voz de los profetas y por voz de los apóstoles, la profecía tenía que venir. Dice que no vendría Cristo sin que antes viniera la apostasía. Esta apostasía, como usted sabe, la iglesia gradualmente, hermano, fue siendo echada a la apostasía, pero culminó la apostasía, hermano, o la iglesia fue lanzada ya, hermano, por completo en el año 325 después de Cristo. Y quiero que veamos, hermano, un poco la historia en esos 1578 años. ¿Se puede ayudarme? Gloria al Señor. Unas breves ilustraciones. Jesús, el monte T. Haz ahí una pausa. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con gran misericordia. Con un poco de ira sentí de ti. Por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Gloria al Señor. Dios había hablado en tiempos pasados por los profetas del Antiguo Testamento que su Hijo vendría a organizar y edificar su iglesia. Isaías declaró: y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Isaías 2:2. En el espíritu de profecía David escribió: se echaron un puño de grano en tierra, en la cumbre de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano,
y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Salmo 72:16. Las profecías antes mencionadas se cumplieron después de la llegada de Cristo al mundo. Pero antes de que Él regresara con su Padre, la Biblia nos habla del momento durante su ministerio terrenal en que Jesucristo organizó la iglesia de Dios en una montaña conocida hoy como los Cuernos de Latín en Israel, cerca del mar de Galilea. En el Evangelio que lleva su nombre escribe Lucas: y aconteció en aquellos días que, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Eso está en Lucas 6, 12, 13. Pero también en otro evangelio nos dice, el evangelio según San Marcos, da un relato similar. Y subió, hablando de Jesús, al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Marcos 3, 13 al 15. Fue con este puño de grano, los 12 discípulos, que Jesucristo organizó su iglesia en el año 28 después de Cristo. Dicha iglesia sacudió el entonces mundo conocido por un sonido parecido a de los poderosos cedros del Líbano, cuando el viento sopla sobre sus ramas y chocan uno contra otro, provocando un eco atronador. La iglesia floreció como la hierba de la tierra hasta el año 325 después de Cristo, cuando cayó en apostasía al aceptar el credo niceno. La iglesia, que fue organizada por el mismo Cristo y comprada con su preciosa sangre en el Calvario, estaba cumpliendo las profecías escritas sobre ella, no solo las buenas y gloriosas, sino también las que se podían considerar oscuras y pesimistas. Pablo escribió a los tesalonicenses que esperaban la venida del Señor Jesucristo y la reunión de todos los hijos de Dios, para que no se mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 2, 3. Las declaraciones de las voces proféticas ya habían predicho el alejamiento o la apostasía de la gran iglesia de Dios, cuando la oscuridad espiritual y el letargo cubrirían la tierra y una densa oscuridad cubriría al pueblo. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, declararon que la institución divina de Dios, la iglesia de Dios, se levantaría de la oscuridad espiritual, de la apostasía y de su estado dormido en estos últimos días. Amén. Hasta ahí, hermano. Quiero hacer una pausa. Y quiero que vayamos a la Biblia. Y vamos a ver una historia. Y quiero que veamos un poco estos 1578 años, este periodo de oscurantismo. Y me voy a apoyar sobre una historia que la encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Gloria a Dios, aleluya. Voy a tomar desde el versículo 15 de su palabra con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en esos días, los filisteos les habían cegado y llenado de tierra. Tome su lugar, hermano. Es un pequeño estudio, hermanos, un pequeño análisis, podemos decir. En este capítulo, si usted puede ver el libro de Génesis, capítulo 26, nos habla, hermano, de un lugar llamado Gerar. En ese lugar, hermano, había estado Abraham. Y Abraham, para poder mantenerse, él había cavado pozos de agua. Pero después de la muerte de Abraham, los filisteos, dice la Biblia que los filisteos taparon esos pozos. Esos pozos fueron tapados con tierra, fueron cegados. Y ahora, si nosotros vamos a la historia, cuando Jesús estableció la iglesia, Él reveló las verdades y Él reveló la ley, y reveló esas verdades bíblicas, que es necesario tener una espiritualidad cercana a Dios. Y vemos que las ovejas de Cristo, la iglesia de Dios, con Cristo y con los apóstoles estaban disfrutando de esas aguas, de la salvación, de la santificación, del bautismo con el Espíritu Santo.
Pero en el 325 esas aguas fueron tapadas por ese credo, por las filosofías que comenzaron a introducirse en la iglesia, y vemos que esos pozos fueron tapados. Pero si vemos la escritura más adelante, y quiero que lo leamos, yo lo voy a leer, ustedes escuchen con atención. Dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Ahora, ya había pasado tiempo, ya Abraham había muerto. Ahora venía Isaac. Isaac estaba en Gerar con ese personaje, con esta persona que vemos su nombre, Abimelech. Si usted sigue leyendo versículos anteriores, nos habla de un problema que tuvieron acerca con Rebeca. Pero, hermano, dice que Isaac, en ese lugar, él había sido prosperado, él había crecido de manera grande, y esa es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Isaac había crecido tanto que Abimelech le dijo: pues es que has crecido tanto, y le dijo que se fuera a otro lugar, que ya no estuviera ahí. Y Isaac fue al valle de Gerar. Y ahí es donde comienza nuestra historia, hermano. Y a través de esto, hermano, vamos a ver el periodo de los reformadores. Dice en el 19, desde el 17 voy a leer. Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Recuerdo que Abraham había acabado pozos, pero Isaac, cuando fue al valle de Gerar, él volvió a acabar esos pozos que habían sido edificados en un principio por Abraham. Dice: y los filisteos habían cegado, muerto Abraham, llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Después de que destapó esos pozos, él los llamó por el nombre que Abraham ya les había puesto. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Dice, hermano, que los hombres de Isaac fueron al valle de Gerar y ahí cavaron un primer pozo. Pero dice que los pastores de ese lugar riñeron con los pastores con los hombres de Isaac. Pero ese pozo fue abierto y su nombre, por el nombre que tiene, su nombre es Esek. Y Esek, si usted va al significado, Esek quiere decir contienda. Y ese primer pozo representa el pozo de la salvación, porque un hombre pecador tiene contienda con sus propios pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí. Ahora, ese pozo representa el pozo de la salvación. Ya vemos que ya había pasado cuando habían cegado los pozos. Ahora venía un tiempo en el que estos pozos iban a ser reabiertos nuevamente. Ese pozo representa la salvación. Y ese pozo fue abierto o redescubierto en el 1516 por Martín Lutero. Martín Lutero, él entendió acerca de la verdadera salvación, acerca de la justificación por la fe. Estamos hablando antes del Evangelio resplandece, pero es necesario para comprender la magnitud del Evangelio resplandece. Entonces, hermano, Martín Lutero, él se dio cuenta y se cavó ese pozo y las personas comenzaron a ser salvas por los reformadores. Pero también un dato que quiero decir: si usted ve su Biblia, en ese periodo de 1578 años, no era fácil que yo cargara este libro. No habían traducciones. La Iglesia Católica había crecido y había ganado el poder político y el poder religioso. Y la única capaz de traducir las Escrituras
por la que solamente se le permitía era la Iglesia Católica. Y ella no dejaba que se tradujera la Escritura. Solamente quería que el Papa o los papas las interpretaran. Y estaba en el latín, no estaba en las lenguas que ahora tenemos. Pero hubo hombres que a escondidas intentaron traducir, hermano, la Biblia en sus lenguas. Muchos de ellos fueron quemados en hoguera, muchos de ellos fueron muertos, martirizados, al ser descubiertos que traducían la Biblia. Pero ahora nosotros podemos gozar de andarla leyendo y muchas veces hasta la leemos porque se nos olvida. A esos hombres que buscaron las traducciones, que buscaron que la gente pudiera leer este libro por sí solo, muchos de ellos fueron quemados y martirizados. Comprenda, hermano, la magnitud que costó a diferentes hombres. Amén, aleluya. Es solamente un dato, hermano. Amén. Ajá, estaba Martín Lutero. Okay, ese pozo ya había sido descubierto en 1516. Pero no se queda ahí. Porque Isaac no podía mantener solamente con un pozo. Era tan grande y con un pozo no podía mantenerse. Tenía que haber más pozos para que él pudiera mantenerse. ¿Amén? Y nosotros como iglesia no solamente podemos mantenernos con predicar salvación. Necesitamos más cosas que vienen a la Biblia. Y eso nos lleva a la Escritura. Y sigue diciendo. En el verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Ahora, los hombres de Isaac fueron a otro pozo. También ahí riñeron los pastores de Gerar. Y ese, ¿se le pasa una página? Y ese pozo llevó por nombre, hasta ahí, Sidna. Ese pozo representa el pozo de la santificación. Y el significado del nombre Sidna quiere decir riña, quiere decir pelea. Usted lo ve, hubo una pelea en ese pozo. Y el significado del nombre es riña, pelea. Y representa la santificación. Porque un hombre, después de haber sido salvo, tiene contienda con ese viejo hombre, con esa naturaleza adánica. Hay una pelea en su interior. Y no va a solucionarse hasta que sea santificado. Ese pozo representa la santificación. Ya en el año de 1783, un hombre, John Wesley, entendió esa verdad. Dios comenzaba a dar luces a los hombres. Este hombre, John Wesley, comenzó a predicar acerca de que es importante vivir en santidad y la santificación en la vida del cristiano. Ya otro pozo había sido destapado, ya en ese año. Pero eso nos lleva a otro pozo. Y en la Biblia dice, en el 22, y apartóse de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificamos en la tierra. Usted se da cuenta, hermano, en ese pozo ya no hubo pelea, ya no hubo riña. Dice, nos ha hecho fructificar Jehová. Hasta ahí. Rehoboth. Y el nombre o el significado de Rehoboth quiere decir espacio. Y ese pozo representa el pozo del bautismo con el Espíritu Santo. Porque después de que hubo pelea, después de la santificación, ya ahora eso nos abre paso, ya hay un espacio completamente limpio, completamente libre para que el Espíritu Santo pueda morar ahora dentro de nosotros. Ese pozo fue descubierto o fue redescubierto, porque recuerden que estos pozos ya estaban ahí, solamente fueron destapados, como los pozos de Isaac. Y vemos en la historia en el 1886, varios hombres como William Martin, John Tito y otros hombres condujeron un avivamiento en una escuela llamada Charles, en donde más de 100 personas recibieron, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es el primer gran avivamiento del Espíritu Santo en estos últimos días.
Y entonces ese pozo ya había sido destapado. Lo que nos ha hecho ensanchar Jehová, y quiere decir espacio. Hasta ahí. Gloria a Dios. Pero, faltaba otro pozo más, y es un pozo en el cual muchos de nosotros ya hemos bebido y ya hemos disfrutado. Aleluya. Y muchas organizaciones puede que prediquen salvación, santificación y algunos bautismo con el Espíritu Santo, pero no han alcanzado este cuarto pozo del que habla la Biblia. No han descubierto y no lo van a descubrir hasta que escuchen el mensaje de la iglesia. Amén. Y vamos a ver en el versículo, si usted ve, sigue hablando, hermano, de Isaac. Pero después de que abrieron estos pozos, nosotros vemos en la historia que ya la salvación se predicaba, la santificación, también muchos predicaban el bautismo con el Espíritu Santo. Y muchos ahora pueden disfrutar de estos pozos, pero hay un pozo exclusivo que solamente está disfrutando la iglesia de Dios. Y dice en el versículo 33, voy a saltar hasta 33, ya nos cuenta de cómo habían descubierto un pozo más. Pero si usted ve la escritura, hubo un periodo de tiempo para que volvieran a abrir ese pozo. Dice el 33, y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Berseba, hasta el día de hoy. Este pozo, hermano, su nombre, el nombre de Seba, por significado quiere decir pozo del pacto. Por significado pozo del pacto. Este pozo fue abierto, pero descubierto en el 1903 por A.J. Tomlinson. Como usted ve, esta historia nos habla del periodo de los reformadores, pero también de un pozo más que se tenía que descubrir. Ese pozo del pacto, el pozo en el cual nosotros podemos tener, hermano, una revelación. Vemos que en el 1903 A.J. Tomlinson pudo subir a la montaña Burger y ahí en oración, ahí pidiéndole al Señor, ese pozo fue destapado nuevamente. Y ese pozo, pero como le digo, de ese pozo muchos estamos disfrutando y estamos bebiendo por el Señor, ¿verdad? Nosotros como miembros. Puede que usted, hermano, ya ha sido salvo, ya ha sido santificado, lleno con el Espíritu Santo, pero hay un pozo más del cual no está disfrutando usted, y es el de hacer un pacto, de ser bautizado, de ser añadido a la iglesia. Entonces, hermanos, si usted no es miembro, hay un pozo más que le está esperando para que usted lo pueda disfrutar. Amén, gloria al Señor. Vemos qué hermosa es la escritura. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Mas Sión dijo, dejóme Jehová, que el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden de ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová. ¿Puede ver a su alrededor? Sigue diciendo. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora serán vuestras por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados de ellos. Eso nos dice Isaías 49, 13 y 18. Aunque la iglesia estuvo cubierta durante 1578 años, el Señor no la había abandonado, ni tampoco había sido aniquilada por completo.
el consuelo de Dios para su pueblo estaba en camino por boca de los profetas. Su reaparición sería un espectáculo digno de contemplar, y la ubicación de surgimiento de la iglesia fuera de la edad oscura sería en una tierra muy lejana de donde Cristo la había organizado, en el monte en Israel. Ezequiel dio una parábola a la casa de Israel: una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de cedro, arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes, y púsolo en campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce y brotó, e hízose una vid de mucha rama, baja de estatura, de sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos, echó mugrones. Ezequiel 17:3-8. A través de un ente profético, el profeta pudo ver un águila que debía tomar la ramita tierna de la parte superior del cedro y la transportaría a un lugar humilde que era el lugar de mercaderes. Esta águila es representada del águila, el cual es un símbolo nacional y una parte integral de la identidad y el orgullo de los Estados Unidos de América. Mirando hacia atrás a la profecía de Isaías acerca de aquellos que destruyeron la iglesia y que estaban muy lejos en el momento de su surgimiento, es significativo señalar que la distancia entre Israel y los Estados Unidos es de aproximadamente 6.762 millas, 10.882 kilómetros. Dios había predestinado que su iglesia sería trasplantada a una nación aún no existente, representada por un águila, que él levantaría para que su plan eterno llegue a buen término. Esa nación que aún no existía llegaría a ser reconocida como la nación militar más poderosa y económicamente influyente en la historia mundial. Una de sus ciudades, una ciudad de comerciantes, Nueva York, albergaría el complejo del World Trade Center, donde tendría lugar gran parte del comercio internacional. Entre naciones, dos de sus edificios más conocidos que en su día formaron el complejo llamado las Torres Gemelas. Para ayudarnos a identificar su iglesia entre todas las iglesias creadas por el hombre, Dios continúa hablando a través de los profetas y dijo: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente, porque he aquí ha pasado el invierno, ha se mudado la lluvia, se fue. Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 2:10-3. ¿Ven? Amén. Sigue diciendo. Se encuentra en los cantares, a menudo se ha descrito como el diálogo entre Cristo y su iglesia. Aquí encontramos a la esposa de Cristo mencionando su amor, Jesucristo, y él llamándola a levantarse y seguirle. ¿De dónde debe de levantarse? Ella debe levantarse de su estado dormido. Ella debe levantarse del letargo espiritual. Ella debe levantarse de la oscuridad. Ella debe levantarse de las tinieblas. Cristo le anuncia que han pasado los meses de invierno y la temporada de lluvia ha terminado. Las hermosas flores de primavera y verano han aparecido en la tierra y se escucha la voz de la tórtola. Según las profecías, el sufrimiento de la iglesia de Dios de las tinieblas no tendría lugar en el invierno, y sucedería durante la temporada de lluvias de la nación en la que ella estaba programada para reaparecer, sino en una época en la que se oye cantar a las tórtolas. Qué maravilloso es que Dios nos la redujo mediante la palabra de las profecías, para verle el laberinto, para ver las escrituras y por revelación divina, identificarla en el mundo de hoy en medio del laberinto del denominacionalismo. El Señor habló de ella: levántate y resplandece, y dijo que no sería en Israel, sino lejos de ese país. Dijo que sería en una nación humilde, pero llena de mercaderes, representada por una gran águila. Dijo que sería después del invierno y de la lluvia. Pero en el momento de la voz de la tórtola, esto es una época muy específica del año, la nación profetizada. El mes de junio se identifica fácilmente como aquel que cumple con todos los criterios mencionados para el tiempo específico. Las tórtolas visitan Inglaterra durante la temporada de reproducción. Llegan a finales de abril y mayo, salen nuevamente entre junio y septiembre. Las tórtolas aparecen en Judea a principios de la primavera, cuando las hojas están saliendo, cuando las flores se están abriendo y todo se ve agradable y hermoso. Permanecen hasta que pase el invierno. Luego vuelan a un clima más cálido para pasar el invierno. Estas palomas se encuentran
comúnmente en el sur de Canadá, los contiguos Estados Unidos y el norte de México. Hoy, comúnmente en el sur de Canadá, los contiguos Estados Unidos y el norte de México, hoy en día la tórtola tiene la distinción de ser la única ave nativa de América del Norte que se reproduce en todos los estados, incluido Hawái. Nahum, hablando de el día que se aparejará, dijo que los carros como hachas encendidas que se precipitarán y discurrirán en las calles, él dijo que se mirarían como hachas encendidas, correrán como relámpagos. Nahum 2, 3, 4, lo que Nahum vio solo podría describirse de esa manera, pero estamos viviendo en este lado de sus profecías y reconocemos estos carros como antorchas encendidas corriendo como relámpagos, como el automóvil que fue fabricado por primera vez por la compañía Ford Motor en 1903. El llamado a la Iglesia de Dios a salir de la oscuridad y de las tinieblas resonó el 13 de junio de 1903, en cumplimiento de Isaías 61:3, que dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirían la tierra, y de oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Poco después de esa declaración del profeta, hace una observación interesante y presenta una pregunta en el versículo 8 de este mismo capítulo, que a menudo los eruditos y teólogos de la Biblia pasan por alto. Ahí voy a hacer otra pausa. Usted puede ver, hermano, cuánto detalle ha puesto el Señor, hermano, para identificarla correctamente. Pero el poder identificar estos eventos, hermano, también son importantes. Y, hermano, quiero que vayamos un poco a las profecías. Y vayamos un poco a lo que sucedió en ese momento. Por el Señor. Usted sabe, hermano, en la historia, nos habla, hermano, que J. Tomlinson llegó al hogar del hermano Brian, pero nos habla también en un periodo de tiempo, en el 1886, de unos hermanos conocidos como la Unión Cristiana. El hermano Spurling, yo sé que muchos ya han visto el video de la historia de la Iglesia de Dios. No quiero aprovechar el tiempo, pero si usted recuerda, el hermano Spurling había dado un mensaje retador y motivador. Él dijo, a ver si lo recuerdo bien: todos aquellos que estén dispuestos a ser libres de todos dogmas creados por los hombres y trazar la palabra y interpretarla como según lo dicte su conciencia, que pasen adelante. La recuerdo un poco más perfectamente como la declaración de ese hermano. Y el hermano dijo: para sentarnos como la Iglesia de Dios, pasen al frente. Pero en el año de 1923, hasta ese tiempo, hermano, la primera parte tendría que ser cortada. Y esa primera parte en el 1923, cuando la iglesia fue cortada, esa primera parte, para sorprender a la gente, para sorprender un poco más, esa primera parte que fue cortada decía: nosotros no iniciamos en 1903, nosotros iniciamos en el 1886 con la Unión Cristiana. Pero hay que ver un poco más en detalle este suceso. Y ellos dicen: nosotros iniciamos en el 1886 con la Unión Cristiana. Pero eso los descalifica como la Iglesia de Dios, porque hasta ese tiempo todavía no había venido una revelación divina. Y la Biblia nos habla que la iglesia se tenía que levantar cuando se levantara el primer avión. Entonces, ellos decían que ellos iniciaron antes, pero eso hace que ellos no sean la iglesia de Dios y que no cumplan el proceso profético por el cual la iglesia tenía que pasar. Es parte de la historia, aquellos hermanos, pero ellos no son el evento de levántate y resplandece. El evento tenía que venir en un año específico. ¿Ven? Entonces, la Biblia nos habla, en el libro de Isaías, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Como palomas a sus ventanas. ¿Qué pudo haber visto Isaías durante su tiempo, aparte de las nubes y los pájaros que ocupaban los cielos? Pero no estaba mirando con ojos físicos. Cuando miró algo fuera de lo común,
algo fuera de otro mundo, entre las nubes y palomas del cielo. Puede que no supiera lo que era, y algunos eruditos y teólogos pueden tardar en dar una respuesta a lo que vio. Pero fue el avión. 6 meses después de Levántate y Resplandece de la iglesia, los hermanos Ryan realizaron con éxito su primer vuelo aéreo controlado en Wright Flyer el 7 de diciembre de 1903 y nació la era de la aviación moderna. Isaías vio que la iglesia reaparecería en el momento de la invención del avión. Nahum vio su reaparición en el momento de la invención del automóvil. Y cuando el avión voló, fue en Carolina del Norte, donde se había dado esa revelación divina, también en Carolina del Norte. La Unión Cristiana fue en Tennessee, no fue en Carolina del Norte. ¿Amén? Y ahora, hay algo muy interesante, hermano. Si usted se pone a investigar un poco acerca del primer avión, usted puede ver que en esos tiempos había una competencia entre los hombres a ver quién conseguía volar el primer avión. Es decir, que había muchos hombres intentando conseguirlo, había una competencia tan grande. Y muchos hombres comenzaron a construir, a hacer sus proyectos, se veían tan buenos, se veían que sí iban a cumplir su vuelo, que sí cumplían los requisitos. Pero algo pasaba. Antes de 1903, muchos hombres quisieron volar y construyeron grandes artefactos, pero algo pasaba, que no terminaban de despegar. Aunque se veían bonitos, se veía que sí podían, pero algo pasaba y no terminaban de despegar. ¿Ven? Y ahí podemos ver el ejemplo de que Dios permite el hombre hasta un cierto tiempo, le permite al hombre hasta un cierto tiempo, que le estaba esperando ese hecho hasta un año en específico. Por lo tanto, los aviones no podían volar hasta 1903, que ya estaba escrito en la palabra. Usted ve, hay muchos intentos de fracasos. Volaban, pero caían, más bien no conseguían despegar. Iban, se movían, todo iba normal, pero de repente se destrozaban o pasaba algo. Eso también es algo, un detalle muy bonito. Y esos aviones, era un proyecto, se veía, parecía el avión, pero no era. Y si nosotros vemos a la Unión Cristiana, aquellos hombres, antes del 13 de junio, podemos decir que parecía que eran del evento, parecía el Levántate y Resplandece, pero no era el avión. Parecía, pero no era el levantamiento de la iglesia. Eso es algo que la iglesia se goza, que ha entendido perfectamente. Usted puede pasar. Aleluya. Las fotos del hermano Tommy, las fotos del hermano Spurgeon, una cristiana, San Carlos Campo, la iglesia de la santidad, el águila que representa a los Estados Unidos, el primer auto en Ford. Sí, para que pueda ver. Ahí es el primer auto de Ford construido en 1903. Ve el escudo que representa a los Estados Unidos. Y ahora quiero que vea un video acerca del primer vuelo del avión. No sé si tenga un micrófono. Para que usted vea que no estamos agregando nada. Eso está registrado en la historia que sí pasó. Aleluya. En la orilla más alejada de Carolina del Norte. El 17 de diciembre de 1903, en la colina Kilkenny, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, Owen Wright se convirtió en el primer hombre en la historia en volar un aeroplano. Carolina,
6 meses después de Levántate Resplandece, en la iglesia los hermanos Wright, realizaron con éxito su primer vuelo aéreo controlado en Wright Flight, el 17 de diciembre de 1913. Y también un dato que me parecía muy bonito, ya lo daba mi hermana Micaela, era que el primer vuelo, el vuelo de ese avión, fue 6 meses después de la revelación. Y si vamos en la Biblia, cuando dice levántate y resplandece, 6 versículos después es donde dice ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese el grado de detalle que le ha puesto Dios, el grado de especificaciones que Dios nos ha dado. Amén. Y entre más entendemos en la iglesia, hermanos, gozamos, hermanos. Amén. Ahora escuche al salmista David hablando en el espíritu de profecía. He aquí en Éfrata oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque. Salmo 132:6. Ve, este mensaje real y poderoso de Cristo y su iglesia exclusiva fue anunciado y escuchado por primera vez en Éfrata, que es el monte de Belén. Pero se perdió y fue descuidado hasta que fue descubierto nuevamente por un hombre guiado por Dios en un lugar conocido hoy como la montaña Burger en Murphy, Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue allí en la formación de montañas boscosas, conocido como los Montes Apalaches, en el estado de América del Norte, donde descubrió Ambrose Jessup Tomlinson. No fundó, no organizó, no estableció, sino que descubrió la gran iglesia de Dios de los últimos días, en el tiempo señalado de Dios según las profecías. Esto fue obra del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Amén. Nosotros, hermanos, formamos parte del programa. Nos sentimos tan gozosos, hermanos, en este tiempo, a esta hora, estamos formando parte del programa en los últimos días de Dios, hermanos. Pero usted ve que Dios ha estado y ha bendecido a la iglesia. Dios le ha proveído todo a lo largo del tiempo, ha proveído diferente, le ha proveído en las marcas, le ha promovido también en el material. Pero como decía, hermano, en esta lección, esto no fue de la noche a la mañana para aquellos hombres. Si usted tiene un libro, el cuerpo de Cristo, ¿quién es ella? Libros de nieve. Esos libros, hermanos, llegaron hasta usted, pero esos libros costaron rodillas, costaron lloro y llanto y oración para que Dios pudiera revelar lo que usted ahora puede disfrutar, hermano, las lecciones en donde entendemos la santificación, las lecciones en donde entendemos, hermano, sobre la salvación, el arrepentimiento. Todos ellos, esas lecciones acerca de la historia de la iglesia, todo el material que usted tiene, hermano, aprovechelo porque le costó a alguien caer en sus rodillas. Incluso puede ser que un poco de sangre en sus rodillas, hermano, porque no fue fácil, pero ellos, dice en la historia, que aparejaron el camino para hoy en día nosotros gozarnos, hermano, en este momento. Amén, aleluya.